Como les comentaba anteriormente Cecilia, yo soy Santiago Benavides, soy arquitecto de soluciones de Cloud Hizip. Básicamente, nosotros somos el canal de consultoría hacia lo que es AWS dentro de lo que es el contexto de Red Clara. Nosotros somos una empresa cloud 100% especializada en lo que es cloud y específicamente AWS, con más de 5 años de experiencia en lo que es la nube. ¿Sí? Tenemos presencia tanto en lo que es la región de Estados Unidos inicialmente, ya que es una empresa americana, y luego ya hace más de 2 años que estamos trabajando en toda la región de Latinoamérica. Nuestro objetivo acá es empezar a presentarles ciertos servicios de AWS como para que tengan una introducción, un primer nivel de conocimiento hacia los servicios fundacionales. Entiendo que anteriormente ya han habido algunas otras webinars donde se vio principalmente una introducción hacia lo que es el mundo cloud y AWS, se vio sobre servidores EC2, y ahora vamos a pasar hacia lo que es el servicio de S3, ¿sí? Básicamente Amazon Simple Storage Service. ¿Cuál va a ser la agenda de temas que vamos a ver hoy? Principalmente, ¿qué es el servicio de S3? ¿Cuáles son las características generales y principales? ¿Cuáles son sus beneficios? Los casos de uso en los que se puede aplicar, algunos de los casos de uso, ¿no? Obviamente. Capas de almacenamiento, diferentes propiedades y features que tiene este servicio, tanto como versioning, lifecycle management, cross-region replication. También vamos a pasar por seguridad. Vamos a ver qué formas de transferencia hay para llegar hasta S3, el pricing, y por último vamos a hacer rápidamente un leve paneo por la consola de AWS para crear un bucket, ver algunas opciones e inclusive ver algún feature específico. Entonces, vamos a adentrarnos hacia el servicio de S3. Básicamente, la definición de S3 es Simple Storage Service. Es un servicio de almacenamiento de objetos creado para almacenar y recuperar cualquier volumen de datos desde cualquier ubicación de Internet. ¿Qué significa esto? Básicamente que es un repositorio de objetos en donde ustedes pueden guardar cualquier tipo de objetos que necesitan en forma ilimitada en la nube de AWS, desde la cual se puede acceder desde cualquier punto alrededor del mundo, siempre y cuando obviamente se tenga conectividad a Internet. Es un servicio de almacenamiento simple, que no por eso significa que tenga pocos features, que ofrece infraestructura para almacenar datos con un nivel extremadamente alto de durabilidad, disponibilidad, escalabilidad a un costo muy bajo, ¿sí? Entonces, repasando un poco características como para que se vaya entendiendo de a poco qué funcionalidades nos da este servicio. Principalmente S3 es un storage para objetos, que significa que se puedan subir y almacenar cualquier tipo de objeto, sea un documento, sea un PDF, sea código, sea un zip, etc. No es un volumen para boteo, no es un volumen que se monta en un sistema operativo y se puede instalar, digamos, binarios, aplicativos, etc., sino que es más parecido a lo que es un file share. Es un lugar seguro para almacenar tus archivos. Digamos que Amazon te asegura la persistencia y la redundancia por default, por lo cual ustedes pueden subir sus archivos, sus objetos, sus necesidades de datos que necesitan almacenar, y ya de por sí Amazon te asegura una cierta capa de redundancia y de persistencia, disponibilidad, que ya la vamos a ir viendo con un poco más de detalle en las próximas presentaciones. Entonces, ¿qué limitaciones hay? A ver, vos podés subir archivos desde 1 byte hasta 5 terabytes. Esto no es una limitación en cuanto a capacidad, sino más bien una limitación por file. Si vos podés subir objetos hasta 5 terabytes, pero podés subir una cantidad infinita de objetos de 5 terabytes. Por lo cual, Amazon te da storage con capacidad ilimitada, en la cual también, muy importante, que se paga por el uso, por lo cual no es necesario previamente andar comprando una capacidad de storage como para poder abarcar esa necesidad, esos requerimientos que se estiman a futuro, sino que solamente
se levanta el servicio y se guarda, y Amazon te va a cobrar por eso que se utilizó. Todos estos datos, todos estos archivos y objetos se guardan en los que Amazon los llama buckets. Los buckets tienen nombres, tienen un naming, los cuales son globales entre todas las regiones y entre todos los buckets a nivel global. Beneficios, entonces. Vamos a seguir repasando por este punto. Escalabilidad. Amazon te va a asegurar ya de por sí, por tener la capa más mínima de S3, que te va a dar respuesta ante cualquier situación que se necesite, sea porque está exigida por un usuario, 2 usuarios o 10 millones de usuarios. Durabilidad y disponibilidad, dos conceptos muy importantes dentro de lo que es S3. Durabilidad significa básicamente la capacidad de que ese dato perdure en el tiempo y que no se pierda. Y disponibilidad es la capacidad de poder recuperar un objeto cuando se lo necesita. Dependiendo de las diferentes capas en las cuales uno almacena objetos en S3, va a depender qué tanta disponibilidad o durabilidad va a tener. Que esto ya lo vamos a estar repasando. Seguridad y compliance más completos, mismo concepto, por el solo hecho de utilizar la nube cloud de AWS, ya a partir de una base de certificaciones y de compliance mínima que tiene Amazon, los cuales obviamente te beneficias tanto vos como también se benefician clientes muy, muy grandes como puede llegar a ser un Netflix. Después nos adentramos a features un poco más complejos, pero mucho más interesantes también, que son queries in situ. Vos podés tener archivos de datos subidos hacia los buckets de S3 que Amazon, mediante otros servicios, te va a permitir realizar distintas queries sobre esos archivos, sin necesidad de tener un motor de base de datos levantado. Y ahí es donde se va poniendo cada vez más interesante. Administración flexible, realmente te permite una cantidad de features y de configuraciones muy amplia como para cubrir cualquier tipo de necesidad. Es un servicio altamente compatible hacia adentro como hacia afuera de AWS. ¿Qué significa esto? Básicamente el servicio de S3, personalmente para mí, es uno de los favoritos, dada la gran cantidad de features y flexibilidad y versatilidad que tiene. Tiene una integración total con el resto de los servicios de Amazon. Es realmente en muchas ocasiones una especie de pasamanos en diferentes arquitecturas, en diferentes situaciones, como así también hacia afuera. Hoy en día se pueden ver en diferentes plataformas fuera de Amazon que todo lo que es S3 es también un estándar del mercado. Por ejemplo, se pueden ver en diferentes plataformas de backups en las cuales te ofrece ya built-in la capacidad de poder subir o crear un proceso de backups híbrido en el cual te almacena los datos hacia S3 de forma bastante simple y te da una transferencia de datos más flexible. Casos de uso. Como les comentaba antes, S3 es uno de los servicios más flexibles de Amazon, ya que cubre un espectro muy amplio de casos de uso. Vamos a repasar acá rápidamente algunos de esos casos de uso que son bien diversos. Sin embargo, hay bastantes más casos de uso. Tenemos backup y restore. Por ejemplo, un uso que se le puede dar es, vos podés tener tu arquitectura, tu infraestructura on-premise y querés guardar los backups de tus imágenes, tranquilamente puedes aguardar y los podés subir a la nube hacia un bucket de S3, los guardás tus backups y en el momento en que se los necesita, se recuperan las imágenes y se hace un restore on-premise, ¿sí? Segundo, tenemos hosting de sitios estáticos. Acá vemos cómo se va transformando este servicio hacia otras puntas o hacia otro tipo de funcionalidades, o sea que no solo te permite hostear o, digamos, almacenar objetos, sino que también podés usar este bucket como un web server de contenidos estáticos. Y si repasamos anteriormente que Amazon te asegura la escalabilidad y durabilidad, realmente te da un servicio impresionante para lo que son sitios estáticos, inclusive para lo que es una capa frontend de algún sitio específico. Es realmente un servicio muy interesante para utilizar. Internamente nosotros en CloudKissic lo usamos bastante dentro de lo que son
el desarrollo de aplicativos, típicamente con arquitecturas serverless. Se suele utilizar los buckets de S3 para hostear los contenidos estáticos, sea páginas web frontend, inclusive hacia lo que son imágenes. Luego tenemos almacenamiento híbrido, on-premise o multicloud, mediante diferentes configuraciones que utiliza S3. Se puede configurar para que, por ejemplo, se monte on-premise un volumen, el cual ese volumen está finalmente respaldado en un bucket de S3, por lo cual vos podés tener on-premise un volumen montado ya sea en tu Windows, en tu Linux, en el cual guardan archivos y esos archivos se van a ir subiendo en forma asincrónica hacia AWS. Y van a estar siempre persistidos en AWS, lo cual para los que lo están utilizando on-premise es realmente transparente. Por otro lado, yéndonos para hacia otros lugares, es muy importante también el servicio de S3 para todo lo que es Big Data y principalmente Data Lakes. Los Data Lakes en AWS están principalmente formados por buckets de S3, en los cuales se van subiendo todos los datos que son necesarios para formar ese lado de datos. Y a medida que uno va armando los diferentes stages dentro de un Data Lake, los cuales están formados por buckets de S3, se puede ir armando un Data Lake en el cual se pueda hacer cualquier tipo de explotación de datos mediante otros servicios de Amazon, por ejemplo Athena, que te permite realizar queries SQL contra datos que tengas en buckets de S3. Por último, otro de los casos de uso que se pueden utilizar es el de Disaster Recovery. Muy parecido a lo que es Backup y Restore, te permite básicamente hostear imágenes, backups, que te permita después en forma automática realizar recovery o restore de instancias, acá más hacia lo que son arquitecturas integralmente cloud en AWS. Entonces, vamos a continuar un poco sobre S3. ¿Qué tipo de capas existen sobre S3? Digamos, ¿qué es una capa de S3? Uno cuando crea un bucket le tiene que indicar qué tipo de capa utiliza este bucket. Las capas significan el nivel de servicio que te va a dar ese bucket de S3. Las capas que hoy en día te ofrece Amazon son básicamente estándar, Infrequent Access, Infrequent Access One Zone, RRS, que es Reduced Redundancy Storage, que básicamente ya entiendo que en poco tiempo va a ser removido, ya que va a ser reemplazado por el One Zone Infrequent Access, y Glacier también para lo que es archiving. Vamos a repasar entonces cada uno. Estándar. Estándar básicamente, como bien lo dice el nombre, es la capa más básica de storage en AWS, y ya por ser la capa más básica te da redundancia en hasta 3 zonas de disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que uno sube un archivo en S3 y ese dato, ese archivo va a estar replicado en 3 buckets, en 3 zonas de disponibilidad. Esto uno no lo va a ver, sino que es gestionado integralmente por Amazon y es totalmente transparente para los usuarios. ¿Qué significa esto entonces? Que soporta hasta la pérdida de datos en 2 locaciones diferentes, o sea, en 2 data centers diferentes, ya que está en 3. Luego tenemos hacia lo que es la durabilidad. Acá tenemos los famosos 11 nubes de Amazon para la durabilidad, 99,99999, digamos que es casi imposible que se pierda un dato en un bucket de S3. Mientras que por otro lado tenemos la disponibilidad, que es la capacidad para hacer un retrieve del dato, del 99,9. Ahora vamos a ver cómo un poco estos valores van a ir cambiando en función de las diferentes capas. Pasamos a Infrequent Access. Básicamente, esta es una capa dentro de S3, la cual está destinado más que nada para los que son los archivos de acceso menos frecuente. El caso más clásico de por ahí pueden ser backups, los cuales se guardan, y la realidad es que, salvo que ocurra algún desastre, ocurra alguna situación en la cual se necesite recuperar, la realidad es que no tiene un uso frecuente. Con lo cual, ¿qué es lo que te da Amazon? Te da la capacidad de poder bajar el costo
por giga del almacenamiento de los datos, teniendo obviamente diferentes cuestiones que considerar. Por ejemplo, el costo de giga más barato, pero te cobra por cada retrieval que hagas contra los archivos, o sea, por cada recupero de datos que se haga sobre el bucket de S3. Típicamente acá no debiera ser común que se hagan retrieves, por lo cual esta tasa de retrieves que se hace suele ser baja, por lo cual es que se va hacia infrequent access. Este infrequent access, al igual que la capa estándar, tiene redundancia en hasta 3 zonas de disponibilidad. Ahora, ¿cuál es la capa que se agregó? Fue la capa de Infrequent Access One Zone. Esto significa que ya se elimina la redundancia de 3 zonas de disponibilidad para tenerla en solamente una zona de disponibilidad. Por lo cual, ¿qué es lo que baja en esta capa? Baja la durabilidad. Típicamente, este servicio o esta capa es la que en parte viene a reemplazar el Reduced Redundancy Storage, que manejan el mismo concepto, el mismo objetivo, es almacenar objetos o datos que pueden ser fácilmente reproducibles. Que, por ejemplo, uno cuando está armando un sitio y necesita armar unas ciertas imágenes, a partir de tomar una imagen, agarrar un determinado texto y pegarlo y después tener el resultado con las dos capas armadas, por ahí es el resultado final de la imagen con el texto, puede estar en una Reduced Redundancy Storage o en una Infrequent Access de una zona, que si realmente se llega a perder el dato, fácilmente se puede volver a armar. Y por último tenemos la capa Glacier, que es la capa más económica en cuanto a lo que es el almacenamiento de datos, es realmente muy baja y típicamente se utiliza para lo que es el archiving. Misma historia que los demás, tiene costo por retrieval. Acá vamos a verlo un poco en un paneo general, lo que les estuve comentando. Básicamente, tenemos capa estándar, que tenemos redundancia en 3 zonas de disponibilidad, en contraposición con el One Zone, el cual tiene solamente una. Glacier tiene redundancia en 3 zonas de disponibilidad, y finalmente unas 2 capas que estuvieron agregando a principios de años es la capa de Glacier Deep Archive, que es básicamente un Glacier aún más barato, donde es aquellos archivos que realmente es muy baja la probabilidad en la que vos necesites recuperarlos, pero necesitas almacenarlos, por ejemplo, por cuestiones de auditoría. ¿Qué otras cosas cambian entre cada una de las capas? Bueno, por ejemplo, la capacidad mínima que se necesita de tamaño de objeto. Como les comentaba antes, el estándar no tiene una capacidad mínima, pero las capas de Infrequent Access sí los tienen y también lo tienen el Glacier. Después, capacidad o duración mínima en que se necesitan almacenar los objetos. Para lo que es Infrequent Access es necesario al menos 30 días para poder dejarlos allí, y lo mismo con Glacier, 90 días o 180 para Deep Archive. Por último, costo de recupero de datos, básicamente estándar no tiene un costo, mientras que Infrequent Access y Glacier sí tienen un costo. Y ese costo va a variar en función de la velocidad en la que se lo necesite. Y ahí es donde entra en juego por ahí más Glacier, en donde si lo necesito en minutos, me va a salir un poco más caro que si lo puedo dejar para que recuperarlo en horas. Y en pricing acá, básicamente, como la idea que se tiene que quedar es cómo va bajando desde estándar, siendo la capa más cara de S3, lo cual no significa que sea cara, es una de las capas más bajas del mercado, llegando hasta Deep Archive, que realmente es muy barata. Vamos a continuar entonces con diferentes properties dentro de los buckets de S3. Buckets, vos podés activar lo que es el versioning. Esto significa como, digamos, muy parecido como cualquier plataforma de versionado. A medida que vos vas subiendo diferentes versiones de tu mismo file, Amazon te va manteniendo un versionado y un historial de
el resto de las versiones anteriores. Por lo cual, si vos querés recuperar alguna anterior, o si borraste o si modificaste por equivocación, poder recuperar la versión anterior, por lo cual te sirve como una herramienta de backup. También a la vez te permite sumarlo con otros features como puede ser el Multi-Factor Authentication para evitar borrar sin querer cualquier tipo de archivos. Entonces, si vos activás el Multi-Factor Authentication dentro de lo que es el borrado, te va a pedir que ingreses un código OTP, un token, y así de esa forma te vas a evitar, o es una capa más de control para evitar borrados involuntarios de archivos. Luego tenemos hacia lo que es el servicio del Lifecycle Management Policies. Como les comentaba antes, existen diferentes capas dentro de S3. Ahora, es muy probable por ahí que un archivo primero se suba hacia una capa y luego en el paso del tiempo ya no sea tan necesario su uso. Entonces, ¿cómo se automatiza ese pasaje? Básicamente con Lifecycle Policies. Vos podés configurar dentro de la consola de Amazon, le decís, este objeto que se quede 30 días en la capa estándar y luego de los 30 días vaya hacia Infrequent Access, luego de 60 días que vaya hacia Glacier. Luego tenemos Cross-Region Replication. Acá vamos a aclarar ciertos conceptos. Si bien la consola de Amazon para S3 es global, ¿qué significa esto? Que vos vas a poder ver globalmente todos tus buckets, sin embargo, la ubicación de tus buckets sí están en una región específica. Por lo cual, vos podés tener tu aplicativo en la región de US East 1 o en Sao Paulo, con toda tu información o, por ejemplo, fotos en tu bucket, y luego si vos querés tener por ahí una imagen más global y por ahí tu aplicativo necesita o tiene usuarios alrededor del mundo, por ahí lo más lógico sería que para reducir la latencia que tengas una copia, una réplica de tu aplicativo en otra región más cerca de donde sería tu probable público, y a la vez también va a necesitar que todos los que sean archivos que se necesiten estén replicados en otro bucket. Entonces ahí es donde viene el servicio de Amazon o el feature dentro de S3 de Cross-Region Replication, que te permite decirle que tales archivos se repliquen hacia otro bucket que está en otra región. Y por último tenemos la seguridad. Como siempre se menciona en Amazon, punto muy importante, Amazon te da todas las herramientas necesarias para que armes arquitecturas 100% seguras. Obviamente va a depender del cliente, del usuario final, que arme una arquitectura que sea segura, y ahí es donde los partners venimos a entrar en juego como para asegurarnos el armado de arquitecturas óptimas y seguras. Por lo cual, seguridad. Vos cuando creas un bucket, por default, son privados, que significa sean públicos o privados, que ninguno o te impide la capacidad de poder acceder al contenido que está dentro de ese bucket. Además de poder establecerlo o configurarlo como público o privado, tenés diferentes políticas que vos podés configurar dentro del bucket, ya sea para permitir, por ejemplo, que hagan lecturas, pero evitar que te hagan escrituras, permitir que te hagan escrituras solamente para determinados objetos o para determinados origins, etc. Digamos que es una configuración bastante flexible en cuanto a permisos. Luego, obviamente, tenemos lo que es la encriptación, tanto en tránsito, siempre por SSL, TLS, y at rest, básicamente tenemos server-side encryption, que básicamente es la capacidad de poder encriptar los datos que están en tu bucket de S3, tus objetos, tus files, etcétera, que estén siempre encriptados mediante diferentes formas, ya sea completamente autogestionada por S3, medianamente gestionado por otro servicio de Amazon, se llama Key Management Service, en la cual se pueden ingresar las keys de encriptación, y por último, la capacidad que vos gestiones cómo es esta rotación de keys con las cuales se encripta los datos. Y por último, tenemos obviamente la opción de Client-Side Encryption, que es básicamente
los datos se encripten antes de llegar hacia AWS. Vamos a formas de transferencia. Básicamente, cómo pueden llegar diferentes files o archivos hacia S3. Tenemos por ahí las capas más conocidas o la más básica es entrar por consola, crear un bucket y realizar por ahí la subida. Esa subida se realiza por medio de internet. Obviamente, si se tiene un enlace privado, va a ser mejor, que es lo que se obtendría dentro de lo que es el marco del acuerdo con Red Clara. Luego tenemos hacia lo que son servicios específicos de Amazon, tenemos los que son Snowball, que básicamente Amazon te envía, por decirlo de alguna manera, storage para que vos subas tus datos, se lo envías nuevamente a Amazon y Amazon te lo sube a S3. Estos datos obviamente son para, o estos métodos típicamente son para cuando son grandes volúmenes de datos, los cuales uno necesita subir, por ejemplo, 10, 15, 20, 30, 40, 50 teras para arriba. Luego tenemos otras funcionalidades, Storage Gateway, que es básicamente esta funcionalidad que comentaba antes, de poder montar un volumen on-premise o bien en otra nube, el cual esté backupeado, el cual esté respaldado por un bucket de S3, por lo cual vos podés tener on-premise un volumen en donde vos copias tus archivos y Amazon se va a encargar de subírtelo al bucket de S3. Y después obviamente hay otras opciones como Transfer Acceleration, que es básicamente una funcionalidad para que vos puedas subir tus archivos hacia AWS desde el punto más cercano en el cual vos estás. Y ahí es donde entran en juego las Edge Locations de Amazon. Si repasamos un poco dentro de lo que es la infraestructura global de Amazon, tenemos regiones, dentro de las regiones tenemos zona de disponibilidad, y luego fuera de estas regiones tenemos lo que son las Edge Locations, que son puntos de acceso que sirven tanto para lo que es el caching de contenidos, por ejemplo CDNs, como también puntos de acceso, por ejemplo, para hacer un Transfer Acceleration y que sea más rápida la subida, dado que vos subís hacia este punto que está más cerca tuyo y después va todo internamente por red de Amazon. Y por último tenemos Amazon Kinesis, que es básicamente más hacia lo que es Analytics y Big Data, en el cual te permite tener un stream de datos continuo que se sube hacia AWS. Vamos a ver el pricing, ya les había adelantado un poco. Básicamente en S3 se paga por lo que se usa, por lo cual el costo es por los datos o digamos por los gigas almacenados durante el tiempo. No hay una tarifa mínima, digamos que si vos subís un archivo de 20 megas te va a cobrar por esos 20 megas. Obviamente el costo va a depender de la región, hay regiones que son más caras que otras. Y para englobar entonces el pricing es principalmente storage, te cobran por cantidad de requests. Sin embargo, hay una capa gratuita de cantidad de requests que es realmente muy amplia y te cobra por lo que es el data transfer. No se cobra por la subida de archivos, sino que se cobra por la bajada, que adicionalmente también se tienen acuerdos con Red Clara para bajar un poco estos costos. Entonces, vamos a ver una arquitectura básica y ya pasamos a una demo. Esto es una arquitectura de una plataforma web serverless, 100% serverless, en la cual acá se puede ver el web browser, el cual le pega al sitio example.com, el cual te va a atender una CDN, que es el servicio de Amazon CloudFront, el cual te está haciendo caching del contenido del frontend que está dentro de un bucket de S3. Entonces acá podemos ver típicamente el ejemplo de un bucket convertido en un web server de contenido estático. Y luego, por otro lado, cuando necesite ir hacia la API, va a través de un API Gateway, que detrás del API Gateway están todos los servicios configurados o bien levantados en lambdas que abran contra la capa de persistencia, que pueden ser una base de datos relacional, una base de datos no relacional memoria o no relacional key value documental o cualquier tipo de almacenamiento de objetos generales como S3. Bueno, vamos a ver rápidamente, quería comentarles o quería mostrarles la consola de Amazon
para S3. Acá básicamente tenemos la consola de Amazon, para los que no lo conocen, no han accedido aún. A través de esta consola se realiza la configuración de todos los servicios de Amazon. Te permite hacerlo tanto por consola, puedes hacerlo tanto por clic o bien por medio de la SDK. Específicamente para S3, vamos a ir a Services, buscamos el servicio de S3 y vamos hacia allí. Acá, como les comentaba antes, esta consola básicamente es general para todas las regiones, sin embargo los buckets están en regiones específicas, como pueden ver acá. Vamos a crear un bucket. Como recuerdan antes, los nombres de los buckets son globales para todas las cuentas, por lo cual si pruebo el nombre test, probablemente esté utilizado. Ok, pareciera que no, raro, pero vamos a poner entonces bucket S3 webinar Red Clara. Vamos a poner en la región de North Virginia y vamos a continuar. ¿Qué configuraciones acá podemos hacer? Podemos ver las diferentes properties que les comentaba anteriormente. Versionado. Sobre Access Login, básicamente te permite tener un trace hacia qué requests se utilizan, cómo se han movido los objetos, etcétera, para tener un nivel, una granularidad mejor de auditoría de lo que sucede. Todo lo que es tagueo, todo servicio de Amazon, es muy importante realizar tagueos, ya sea para organización, para cost allocation o para cualquier tipo de también gestión o management de tus servicios. Es muy útil utilizar tags. Object Level Login, lo mismo de antes, para tener una auditoría, un tracing cada vez más granular. Por un lado es el access y por otro lado es a nivel de objeto. Encriptación también te permite configurar en esta capa. Luego acá que tenemos, como les había comentado antes, a nivel seguridad, por default, todos los buckets son privados y acá podemos ver que te dice Block All Public Access, significa que por default está privado. Pero uno puede deshabilitarlo y tenerlo público, al menos temporalmente. Luego acá tenemos un resumen y se pasa a crear el bucket. Vamos a buscarlo, bucket S3, webinar Red Clara. Acá podemos ver el bucket, podemos ver que está en la región de North Virginia. Podemos ver que los objetos pueden ser públicos porque yo les seleccioné anteriormente que pueden serlo. Y finalmente acá vamos a recorrer rápidamente algunos de sus features. Esta es la sección en la cual uno puede subir sus archivos, puede subir tanto un archivo como así también crear carpetas. Ahora por una prueba vamos a subir un HTML, en la cual acá uno puede darle los permisos necesarios, ya que los permisos se ponen tanto a nivel de bucket como a nivel de objeto. Y acá entran dentro de lo que son las distintas capas que habíamos estado hablando anteriormente. Tenemos la estándar, tenemos Infrequent Access, Once on Infrequent Access, Glacier, Deep Archive de Glacier. Tenemos la Reduced Redundancy, que ya figura como Not Recommended. Y finalmente una capa que no les comenté que es bastante nueva, que es la de Intelligent Tiering, que básicamente te hace, mediante algoritmos de inteligencia artificial, te va balanceando en forma automática si un archivo está en la capa estándar o bien tiene que pasar en Frequent Access porque no se utilizó en los últimos 30 días, por ejemplo. Vamos a elegir la capa estándar y vamos a subir el archivo. Ahí ya pueden ver cómo realizó un success de la subida del archivo y acá ya tenemos el archivo listo como para utilizar. Acá tenemos una URL como para poder acceder. Podemos hacerlo público, el archivo como para que se lo pueda acceder por lo menos de lectura. Típicamente si vamos a utilizar un bucket de S3 para hosting de una capa web estática, podemos hacerlo, si bien hay configuraciones más seguras, lo más básico es hacerlo público como para que se lo pueda acceder y ahora vamos a ver cómo terminamos de configurarlos. Por lo cual, subimos el archivo. Este
archivo podemos ver en Permissions que Public Access para lectura está en Yes. Vamos a navegar otras propiedades. Aquí es donde se activa el versioning. Acá también se activan los que son los logueos un poco más granulares y más a bajo nivel, tanto para acceso como object level. Acá tenemos la encriptación, con las diferentes opciones que les habíamos comentado, manejada por KMS o bien gestionada directamente por el servicio S3, donde vos nunca ves las keys de encriptación. Y después tenés diferentes propiedades, por ejemplo, bloqueo de archivos, poder agregar un tagueo, transfer acceleration que les comentamos anteriormente, o bien también podés configurar lo que el requester pays, o sea, significa que no te va a cobrar al dueño del bucket los requests, sino que cada uno que realiza los requests. Por lo cual, si vamos a querer que este bucket sea un web server, vamos a static web hosting, le vamos a decir que va a ser un web server y nuestro index document va a ser hello HTML. Vamos a seguir y vamos a ver un poco las opciones. Public Access, esta es la opción que habíamos visto cuando creamos el bucket. Acá tenemos permisos bien granulares. Acá podemos ingresar dentro de lo que son bucket policies, también otro nivel de servicio donde puedes configurar cuál es al nivel global del bucket, no granular en cuanto a los objetos o específico de cada objeto, qué se permite hacer, si se permite leer, escribir, modificar, etc. Obviamente también configuración de cores. Y finalmente la capa de management es la que te permite configurar lifecycle rules para permitir que vaya pasando desde una capa hacia la otra. Básicamente acá podemos ver una configuración en donde acá vas configurando cada uno de los pasajes entre las diferentes capas, replicación, cross-region replication, o inclusive ahora hace poco agregaron un same region replication, más que nada por ahí, por motivos de seguridad o de replicación. Analytics, acá empezamos a meternos hacia lo que es Analytics y Big Data. Bueno, entonces, finalmente para finalizar, vamos a ver el bucket de S3. Acá podemos ver que el HTML que yo subí anteriormente, ahora está funcionando el bucket de S3 como un web server, el cual te toma el HTML y te lo muestra ya traducido. Bueno, esta es básicamente la presentación. Ahora nos quedamos unos minutitos más para lo que son dudas y consultas, si te parece, Cecilia. Sí, por Vamos supuesto. a ver. Pueden levantar la mano en la parte de abajo donde están los controles. Hay un iconito para que levanten la mano y pueden hacerlo también en el chat. También hay un iconito para el chat, entonces si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del chat también. Quedamos atentos un minutito entonces. Mira, Santiago. Sí. Adelante, adelante. Sí, ahí estoy viendo la duda de Claudio. Básicamente quería ver un poco, o quería explayar un poco más hacia lo que es el S3 híbrido. Bueno, les comento un poquitito más sobre cómo es esta funcionalidad. Muchos de los servicios de Amazon utilizan el servicio de S3 como parte de sus componentes. Entonces, acá el servicio en cuestión que vamos a hablar se llama Storage Gateway, ¿sí? Storage Gateway básicamente, ¿qué es lo que te permite hacer? Te permite poder montar, ya sea on-premise, en una infraestructura on-premise, como bien en otra nube, un volumen NFS o SMB, el cual ese volumen va a estar backupeado o va a estar respaldado por un bucket de S3. Bajando un poquitito más a nivel, ¿qué significa esto? Significa que vos vas a on-premise, vas a levantar un appliance, ese appliance está provisto por AWS, ese appliance es el que te va a generar un volumen, ese volumen lo vas a poder montar on-premise,
por lo cual vos, por ejemplo, vas a estar en tu servidor Linux, ese servidor Linux va a tener un volumen nuevo montado, por ejemplo, en /mt, /AWS S3 o el nombre del bucket, y todo lo que uno copie en esa carpeta, ese appliance que había on-premise se va a encargar de agarrarlos y subirlos contra Amazon para que estén allí costeados. ¿Qué significa esto? Que ese volumen se puede compartir, se puede montar en varios servidores y todo lo que van a estar viendo esos servidores son files que están finalmente hosteados en AWS. No sé si se entendió bien, si no, me vuelven a consultar. A ver, ¿qué otras dudas había? ¿Cómo es el acuerdo con Red Clara en cuanto a la conectividad con AWS? Ese, si querés, Cecilia, si puedes comentarlo. Sí, justo quería pedirle a Carlos, no sé si está para que nos comente un poco más la parte técnica. Lo que yo entiendo, ya que yo no soy ingeniera en realidad, Sí. es que tenemos un peering. Lo que significa es que se puede hacer la bajada y subida de datos con AWS a sus instancias directamente desde nuestra conectividad Red Clara. Corrígeme si estoy equivocada. Eso significa que hay una disminución de los datos que va a terminarse comprando o no comprando. Es decir, Red Clara conecta y de esta manera se puede hacer con la conectividad directa. Cuando se tiene la conectividad directa con Red Clara, se puede bajar los datos directamente de AWS. De cualquier manera, si queda la duda, Luis, de todos modos te lo investigo mejor para describírtelo mejor si te sigue quedando la duda y te lo mando a ti directamente. Pero si Perfecto. quieres, mientras tanto, seguimos, bueno, con Dale. las preguntas. Adelante. Muchas gracias, Cecilia. Sigo leyendo acá entonces. Tengo los respaldos de mi base de datos en archivos, los cuales quiero subir estos archivos a la nube y resguardarlos ante posibles desastres locales. Sí, ¿cuál es el servicio de almacenamiento? Es el más adecuado. Pero, ok, perfecto, sí, se entiende perfectamente. Acá básicamente es S3, obviamente el servicio. Se puede utilizar acá una combinación de, como antes le comentaba, de Storage Gateway, en el cual montás localmente en tu infraestructura on-premise un volumen, en ese volumen van copiando sus backups y esos backups que se van copiando en ese volumen se van subiendo hacia S3. Ahí, dependiendo básicamente de cómo es la necesidad de recupero o qué tan frecuente es la necesidad de recuperar esos datos, va a depender si lo ponemos en una capa estándar, si lo ponemos en una frequent access o si lo ponemos en una glacier, donde es realmente bastante remota la posibilidad que los necesites. Perfecto. Sigo leyendo. Otra consulta, un poco más de información acerca del funcionamiento del Lambda en serverless. Ok, perfecto. Lambda es uno de los servicios core de AWS dentro de lo que son arquitecturas serverless. Básicamente, Lambda lo que te permite es subir tus porciones de código que Amazon se va a encargar de todo lo que está detrás. Todo lo que está detrás básicamente es un servidor, básicamente es un application server, el cual tiene que soportar esa lógica que vos estás subiendo. Vos, en una arquitectura serverless, típicamente no hay servidores, en realidad sí hay servidores, pero lo que hace es que vos no tenés que gestionarlos. Por lo cual, vos vas a AWS, te creas una lambda, en esa lambda te creas una función, por ejemplo en Python, que te agarre un request, de ese request te haga una query contra la base de datos y te devuelva el resultado de esa query hacia en el response del request. Vos en esa configuración lo único que hiciste es desarrollar tu código, ese código lo subiste en una lambda, le dijiste que que esa lambda específica ocupe 0,5 virtual CPU y 500 megas de RAM, por ejemplo, y con eso Amazon se va a encargar de correrlo automáticamente y de escalarlo
ya sea si lo llama un usuario o si lo llaman 10.000 o millones de usuarios. De todas formas, con esto, más adelante vamos a tener más webinars específicas sobre arquitectura serverless, donde vamos a repasar lambdas. Ok, voy a repasar un poco más. Disculpen si me paso alguna pregunta. Por favor, ¿podrías comentarnos un ejemplo de cómo combinar los servicios de EC2 y S3? Muchas gracias. Ok. Sí, a ver, ¿cómo se pueden combinar? Típicamente, por ahí algún caso de uso típico pueden ser en el cual por ahí un web server lo quieran hostear un servidor, por ahí porque tienen algún requerimiento muy específico, y en un bucket de S3 quieren tener, por ejemplo, las imágenes que utiliza ese frontend. Entonces, básicamente, dentro de lo que es su lógica, dentro de lo que es su frontend, todo lo que sean imágenes o archivos, lo van a direccionar a la URL del bucket de S3. Entonces, vos vas a tener un sitio, ese sitio va a tener todo tu contenido, tu HTML, Angular, React, lo que sea, va a estar hosteado en tu web server, y todo lo que es contenido estático, como puede ser archivos, como pueden ser fotos, van a estar hosteados en un bucket de S3, que directamente vos le vas a poner la ruta allí. A ver cómo seguimos. Ahí comentan de compartir las presentaciones. Entiendo, Cecilia, que esta después la van a estar compartiendo. Perdón, así es. Nosotros subimos todos los videos de todos nuestros webinars al YouTube de Red Clara. Entonces Perfecto. pueden buscar en YouTube Red Clara y hay una sección concreta de los webinars que estamos haciendo de servicios. Entonces ahí lo pueden encontrar en un par de días. Normalmente lo subimos a más tardar. Ok, acá entonces estoy yendo a la parte de preguntas y respuestas. Estoy viendo una pregunta que dice: si uso S3 Glacier Storage y estoy subiendo 45 gigas por semana, ¿el costo sería solamente por el almacenamiento o me cobraría por cada transacción de subida? En caso de descarga sería casi nula. Ok, acá te cobra esos 45 gigas por ese tiempo que estuvo. Si, por ejemplo, vos lo subiste la última semana del mes, te va a cobrar esos 45 gigas por esa última semana. Digamos que no te cobra los 45 gigas por mes. En cuanto a te cobra la transacción de subida, no te cobra el data transfer, sino que te cobra el request. La realidad es que es entre nula y completamente nula. No les quiero mentir, pero creo que era algo así como a partir del millón de requests que te cobraba Amazon, así que realmente es una capa muy alta y que no interfiere dentro de lo que son las operaciones comunes. Este cobro por request está por ahí un poco más enfocado por ahí hacia arquitecturas de Big Data, en que puedan llegar a ver una carga muy alta de request hacia estos buckets. Creo que queda por ahí la pregunta del porcentaje de descuento. El porcentaje de descuento es solamente para tráfico de descarga. Se descuentan hasta un máximo de 15% del total de facturación. En caso de los despliegues ya existentes, si ya tienes AWS, tendríamos que verlo directamente el caso para ver cómo podemos, si es que nos lo ingresa de esa manera o no. Cualquier manera puedes escribirnos a servicios@redclara.net y podemos ayudarte con eso, tratando por supuesto de darte los mejores precios. De cualquier forma, bueno, te confirmo que sí tenemos hasta 15% de descuento en el total de la facturación para tráfico de datos salientes. También hasta 25% en horas de consultoría de servicios profesionales y servicios gestionados de seguridad monitoreo. Y bueno, esos son como los descuentos básicos que tenemos para AWS, pero bueno, todas estas cosas las tenemos que ver caso por caso, o institución por institución en este caso. Entonces sería más interesante si tienen dudas como más específicas con respecto a
si van a instalarlo, qué van a instalar y si ya tienen instalado, nos escriban directamente al correo servicios@redclara.net. No sé si nos queda alguna otra duda. A ver, creo que acabo de ver una más. S3 Glacier Storage o S3 Glacier Deep Archive Storage. ¿Cuál me recomiendan por los antes mencionados? Bueno, acá básicamente va a depender en cuanto a cuánto estimás que va a ser tu necesidad de poder recuperarlos por ahí. El caso más clásico para que sea Deep Archive es, por ejemplo, para ciertos datos, documentos, archivos que los necesites guardar por auditoría y que por ahí, como máximo una vez por año, haya una auditoría donde tengan que recuperar ciertos datos, ni siquiera todos ciertos datos. Por ahí ese caso de uso donde es realmente muy infrecuente, a lo sumo 1 o 2 veces por año, es conveniente más Deep Archive. En cuanto a Glacier Storage, aplica también para lo que son muy infrecuentes, pero un poquitito más frecuente que Deep Archive. A ver, ¿qué más? Ahí veo una más. BIM y S3, ¿qué tan compatibles son? Entiendo que BIM y su solución de backup es completamente compatible con S3. Si mal no recuerdo, si bien no manejo la herramienta de BIM de backup, sé que tiene un feature como para poder directamente subir tus backups hacia un bucket de S3 completamente built-in. Parece que queda otro acá. Si uso S3 Glacier Storage y estoy subiendo 45 GB por semana, ¿el costo sería solamente por el almacenamiento o me cobraría por cada transacción de subida? En caso de descarga sería casi nula. Sí, ahí le había comentado y básicamente el costo de subida, digamos, del request es realmente nulo para estos casos de uso y te cobraría por la transacción no. En caso de descarga sería nula, exactamente, no te cobraría nada si no hay ningún tipo de descarga. Y te cobra, obviamente, les recuerdo que te cobra solamente por ese storage que se guardó durante el tiempo en que estuvo almacenado. No te cobra todo el mes si vos lo subiste el último día, el anterior o el tercer día del mes. Y acá veo una más, licenciamiento adicional por parte de Amazon para lo que es BIM. Entiendo que no. Solamente en esta configuración de BIM lo que te va a cobrar es la cuenta de Amazon de lo que se ocupe de S3. Fabián Andrés, en tu caso tendríamos que ver exactamente de dónde eres, qué condiciones tienen ustedes con eres de Colombia. Perfecto, tendríamos que entonces platicar con Renata directamente, pero podemos nosotros contactarte y, bueno, ayudarte a encontrar lo mismo, las mejores condiciones, si nos escribes a servicios@redclara.net. Te lo estoy anotando el correo de una vez para, para que cualquier cosa, bueno, nos escribas. Es mucho más fácil de esa manera porque eso sí lo tenemos que ver caso a caso. Aquí les dejo también el correo de cualquier forma, si quieren cualquier requerimiento, si tienen cualquier pregunta, pueden dirigirse a nosotros en cualquier momento. No sé si les queda alguna otra pregunta. Ahí tenemos otra pregunta. No le quedó muy claro el tema de los costos. Uno escoge los aspectos que le van a cobrar, es decir, Storage Request o Amazon cobra por los 5
por cada archivo. El video Perdón, no la vi la pregunta. ¿Dónde está? está en el chat. Uno escoge por los aspectos en que me va a cobrar, es decir, storage, request, etcétera, o Amazon cobra por los 5 por cada archivo. No, te cobra por esos 5, digamos, ítems. La realidad es que para los usos del 90% de los casos son todos realmente despreciables y el único que interesa y que se cotiza es el de almacenamiento. La realidad es que existen todos esos ítems porque, como les comentaba antes, al ser un servicio tan flexible, te permite un montón de casos de uso, pero habría que ver cada caso de uso específico para ver si esos ítems realmente mueven la aguja en cuanto a costo o no. La realidad es que en el 90% de los casos de los usos más tradicionales no se modifica o no afecta. Dagoberto, vamos a compartir este video, sí, en la página de YouTube de Red Clara. En YouTube directamente puede buscar Red Clara y ahí hay un apartado particular de webinars. Entonces ahí es donde tenemos los webinars de servicios, ahí es donde vamos a compartir este video y bueno, todos los demás que hemos hecho en esta serie de videos. En un par de días máximo los tendremos. Quedan un par de preguntas, Santiago, todavía. Sí, ahí estoy viendo, se va a compartir el video, ya comentaste, caducidad de los archivos puede ser nula completamente. Lo que vos subas a Amazon va a estar en Amazon por el tiempo que vos los quieras mantener allí. Obviamente si necesitas borrarlos se van a borrar y si necesitas automatizar el borrado, por ejemplo, a los 180 días o a los 2 años, los puedes borrar en forma automática o que nunca se borre. Gustavo Izaza, te pido por favor que nos escribas precisamente con este caso a servicios@redclara.net para ver específicamente tu caso y cómo podemos resolverlo y tratar de aplicarte precisamente el descuento. Sí, de hecho, Claudio, hay el esquema que estamos tratando de manejar es un esquema que no requeriría de tarjeta de crédito, sino que puede hacerse a través de los pagos que hacen directamente a su red o a Red Clara. Sin embargo, también tendríamos que ver directamente desde dónde nos estás escribiendo, a qué red perteneces y cómo podemos hacer que esto sea más expedito y, por supuesto, tratando de que no sea con tarjeta de crédito para ustedes. No sé si les queda alguna duda adicional. Me parece que ya estamos casi respondidas todas. Pero esperamos unos minutitos por si acaso se les ocurre alguna otra duda. De todos modos, bueno, les recuerdo que ya les he repetido mucho, pero nuestro correo servicios@redclara.net pueden escribirnos y tendremos de todos modos mucho gusto en atenderlos con cualquier duda. Nos pregunta que si tenemos el URL de Amazon del link de los costos de almacenamiento S3. ¿Lo tendrás, Sí, Santiago? sí, ya los copio en el panel. Ahí los copié. También les voy a copiar, también les voy a copiar el canal de YouTube
Red Clara para que vean los webinars que tuvimos anteriormente y que es donde vamos a subir también el video de este webinar para que si necesitan lo consulten nuevamente. Parece que hay una nueva pregunta. No sé si la respondiste, perdón. S3 Glacier Storage versus Google Standard Storage. No sé si nos puedes ayudar, Santiago, con la comparativa. Sí. S3 Glacier Storage, como les comentaba antes, es más que nada lo que es la capa de archiving. Te cobra el costo por giga es realmente muy bajo versus el costo que te cobra por el recupero de archivos, el costo por cada request que hagas para recuperar tantos paquetes de archivos. En comparativa con el Google Standard Storage, no tengo mucho conocimiento profundo dentro de lo que es el GCP. Entiendo que el Standard Storage es más parecido al S3 estándar, más que al Glacier. Digamos que no es la capa de Google para lo que es archiving. Entonces acá la comparativa no es tan igual porque es una capa muy barata la de Amazon para archiving versus la capa estándar de Google. Pero, digamos, ahí la comparativa es, muy probablemente la de Amazon sea mucho más barata porque es específicamente para archiving y que te cobra por el retrieve de archivos, donde comúnmente es bastante bajo el número de retrieves. Ahí me dice, perdón, creo que es SS Code Line. No lo tengo en mente el servicio este de Google, así que no te lo puedo comparar. De todas formas, comparativas dentro de lo que es la red es muy fácil encontrar cuadros comparativos en cuanto a costo por giga, etc. Eso en internet está bastante completo. De todas formas, por ahí acá el diferencial es, yendo por Red Clara, se puede ir por un canal privado dentro de lo que es digamos, el acuerdo de Red Clara con las redes, e inclusive también con el acuerdo se tiene descuentos mediante la tasa de bajada de archivos, los cuales no se tienen en Google. Perfecto, pues vamos más o menos ya contestadas todas las respuestas, perdón, todas las preguntas. No sé si les queda, esperemos un minutito más por si acaso a alguien se le ocurre alguna otra pregunta y para ya ir también cerrando un poquito esto. Dale. Bueno, me parece que ya es todo. En realidad, si no se ven más preguntas, parece que ya estamos más o menos resueltos. De cualquier manera, les recuerdo una vez más que pueden escribirnos. También les dejo mi correo, cecilia.ortiz@redclara.com. Y por supuesto nos pueden escribir, cualquiera de los dos les va a contestar, Carlos o yo, a servicios@redclara.net, perdón. Eso, les dejo mi correo. Bueno, agradecemos mucho su presencia, su atención, el tiempo que nos han brindado. Muchas gracias también, Santiago y Carlos, por su tiempo. Quedamos de cualquier forma atentos a cualquier duda o comentario
y si requieren de nuestros servicios, bueno, por supuesto, pueden contactarnos. Muchas gracias y esperamos verlos el próximo. Hasta luego. Gracias.